Dicen que los espejos solo reflejan lo que está frente a ellos. Pero a veces, cuando el alma está cansada y el corazón lleno de recuerdos, pueden mostrar lo que dejamos atrás. Esa mañana, doña Isabel no solo limpiaba un espejo antiguo, estaba limpiando las culpas y silencios de toda una vida. Y al ver aquel reflejo, una sonrisa que creía perdida, comprendió que el perdón llega cuando menos lo esperas, y que nunca es tarde para amar de nuevo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El aire de Toledo olía a piedra vieja y hojas secas. En la colina, el río Tajo reflejaba un cielo color cobre, y las campanas de la catedral resonaban lentas, como si contaran el paso del tiempo. Doña Isabel Valera subió despacio la cuesta empedrada, apoyándose en su bastón. Cada paso era un regreso a algo que creía haber dejado atrás hacía décadas. La llave, fría y oxidada, tembló en sus dedos. Frente a ella, el portón de madera de su antigua casa seguía igual, agrietado, cubierto por enredaderas. Cuando lo abrió, el chirrido resonó por los pasillos vacíos, y el eco la saludó con un silencio que dolía más que cualquier palabra. Dentro, el polvo danzaba bajo un rayo de luz que se filtraba por la ventana. Todo estaba tal como lo recordaba. Los muebles cubiertos con sábanas, las cortinas cerradas, el piano de Clara en el rincón. El olor a cera y humedad se mezclaba con el perfume leve de la lavanda seca, como si la casa hubiera estado respirando recuerdos. Isabel caminó lentamente hacia la sala principal. En la pared, aún colgaba el retrato de su hija. Clara tenía los ojos claros, llenos de vida, y aquella sonrisa rebelde que un día la enfrentó al mundo y a su madre. Isabel se detuvo frente a él, acarició el marco con dedos temblorosos y susurró: «Han pasado tantos años, hija mía, y aún te escucho reír». Un golpe de viento abrió una de las ventanas. La tela que cubría un gran espejo cayó al suelo con un suspiro. Isabel se giró. El espejo, de marco dorado y cristal manchado por el tiempo, la miraba como un viejo testigo. Se vio a sí misma reflejada. El cabello blanco, los ojos cansados, la piel marcada por la culpa. Se acercó despacio. «¡Qué ironía!», murmuró. «Lo único que no ha cambiado es lo que más duele». La imagen del reflejo tembló un instante, como si el cristal hubiera respirado. Isabel parpadeó, creyendo que la vista la engañaba. Pero por un breve segundo, detrás de su figura, creyó ver un destello, una sombra joven, el perfil de una muchacha con el cabello recogido. «Clara», susurró sin darse cuenta. El silencio volvió, pero ya no era igual. Había algo en el aire, una presencia invisible, como si las paredes hubieran guardado las palabras no dichas de una madre y una hija que nunca se perdonaron. Se sentó en una silla junto al piano. Sus manos tocaron las teclas polvorientas. Una nota grave, desentonada, rompió la quietud. Isabel cerró los ojos y, por un instante, escuchó aquella melodía que su hija solía tocar de niña, la misma que sonaba la última noche antes de marcharse. El tiempo se detuvo. La casa, que antes parecía muerta, comenzó a respirar. Las campanas de la ciudad sonaron a lo lejos. Isabel levantó la vista hacia el espejo. Allí estaba solo su reflejo, cansado, frágil. Pero juraría que, en el fondo del cristal, algo había cambiado. El polvo se había disipado justo en el lugar donde una mano parecía haberse apoyado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se acercó otra vez y pasó un pañuelo sobre el vidrio. El movimiento levantó motas de polvo que brillaban como estrellas. De pronto, un suspiro salió de sus labios. «Perdóname», Clara dijo casi en un hilo de voz. «No supe quererte como merecías». El reloj de pared, mudo durante años,
Comenzó a marcar las horas. Isabel lo miró con incredulidad. Los engranajes volvían a moverse, igual que su corazón. Se quedó un momento frente al espejo, sintiendo cómo el aire se hacía más liviano. Por primera vez en mucho tiempo tuvo la sensación de que no estaba sola. Y mientras el sol descendía detrás de las murallas de Toledo, el reflejo de la anciana en el espejo parecía inclinar la cabeza con ternura, como si otra mujer, una más joven, una ausente, la estuviera mirando desde el otro lado del cristal. El reloj siguió marcando el tiempo, y entre el eco de las campanadas, la voz temblorosa de Isabel se quebró en un susurro apenas audible. «Clara, ¿eres tú?». El silencio volvió a llenar la casa después de aquel susurro. Isabel permaneció de pie frente al espejo, con el corazón acelerado. Afuera, el viento del Tajo soplaba suave, moviendo las ramas desnudas de los olmos. Por un momento pensó que todo había sido una ilusión, un capricho de su mente cansada. Pero algo había cambiado. El aire olía distinto, como si la casa hubiera despertado de un sueño largo y pesado. Esa noche encendió la vieja chimenea del salón. Las llamas crepitaron, iluminando los retratos en las paredes, el de su marido, con su mirada firme, y el de Clara, con esos ojos que no podía olvidar. Isabel se sentó en el sillón de terciopelo, el mismo donde solía leerle cuentos a su hija cuando era pequeña. En el silencio roto solo por el fuego, creyó oír de nuevo aquella voz, lejana, casi infantil. «Mamá». La palabra flotó en el aire como un eco del pasado. Isabel se levantó de golpe. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz trémula. Nadie respondió, solo el crujido del fuego y el viento contra las ventanas. Pero en su pecho, algo se movió. Una mezcla de miedo y esperanza. Recordó la última vez que había escuchado esa palabra. Fue hace 30 años, cuando Clara salió por la puerta con una maleta y un llanto que partía el alma. «Algún día entenderás, mamá», le dijo. Pero ese día nunca llegó. Isabel subió al desván buscando una explicación, o tal vez consuelo. Cada peldaño del viejo escalón chirriaba como si protestara contra su peso y su culpa. Arriba, el polvo cubría cajas llenas de cartas, juguetes y recuerdos. Abrió una caja al azar y encontró un cuaderno de tapas azules, el diario de su hija. Sus dedos temblaron al abrirlo. La primera página decía: «Querido diario, ojalá mamá pudiera verme de verdad. No lo que espera de mí, sino lo que soy». Isabel apretó el cuaderno contra el pecho. Las lágrimas comenzaron a rodar sin permiso. En ese instante, escuchó el sonido de un piano. Suave, lejano, como si viniera del piso de abajo. Dejó el diario y bajó corriendo las escaleras. El piano del salón vibraba levemente, aunque nadie lo tocaba. Las notas eran torpes, desordenadas, pero la melodía era inconfundible, la misma que Clara solía tocar antes de marcharse. Isabel se llevó una mano a la boca, temblando. «Clara, si eres tú», susurró. «No te vayas». Las notas se detuvieron. El fuego de la chimenea se redujo a brasas, y el reloj volvió a marcar las horas, cada campanada como un latido. Isabel se acercó al espejo. Esta vez, no se vio sola. Detrás de su reflejo, una figura borrosa de una joven parecía moverse entre la bruma. «No puede ser», dijo en voz baja, con lágrimas contenidas. «No puede ser tú». Pero el reflejo pareció sonreír. Y, de pronto, algo más ocurrió. Un golpe en la puerta. Isabel giró sobresaltada. Eran las 11 de la noche. Nadie visitaba esa casa desde hacía años. Abrió despacio. En el umbral, bajo una bufanda gruesa, una joven de rostro pálido y mirada asustada, sostenía de la mano a una niña de unos 6 años. «Perdone», dijo la joven. «¿Es usted doña Isabel Valera?». Isabel asintió, desconcertada. «Sí, soy yo». «¿Quién eres tú?». «Me llamo Lucía, y esta es mi hija». «Clara». «Era mi madre».
El mundo se detuvo. El aire se congeló. Isabel retrocedió un paso, sin poder respirar. La niña levantó la mirada, con los mismos ojos claros que una vez miraron el espejo desde el otro lado. El fuego volvió a encenderse solo, como si la casa misma respondiera a aquella revelación. Isabel sintió que las piernas le temblaban. Dio un paso al frente, miró a la niña y al espejo al mismo tiempo. Las campanas de la catedral comenzaron a sonar a lo lejos, una tras otra, llenando el aire de una melodía grave. Y entonces, la niña se acercó al espejo. Lo tocó con sus dedos pequeños y dijo con voz suave, casi como un suspiro: «Abuela, ella está aquí». Isabel sintió que el tiempo se rompía en 1000 pedazos. El reflejo del espejo brilló y por un segundo juró ver a su hija detrás del cristal, sonriendo. El amanecer llegó con una luz dorada que se filtraba entre los visillos. Isabel apenas había dormido. Pasó la noche pensando en lo imposible. Lucía, la hija de Clara, dormía en la habitación que una vez perteneció a su madre. La casa, antes fría y silenciosa, ahora respiraba con un ritmo distinto. Se escuchaban pasos pequeños, el sonido de una risa infantil. Y hasta el viejo reloj parecía marcar el tiempo con más suavidad. En la cocina, Isabel preparaba café mientras la niña se sentaba en una silla alta, balanceando las piernas. «¿Tú eres de verdad mi abuela?», preguntó con curiosidad. Isabel dudó un instante antes de responder. «Creo que sí», cariño dijo con voz temblorosa. «Si tu madre era Clara, entonces...». «Sí, lo soy». Lucía sonrió. Y aquella sonrisa fue como una herida que sanaba lentamente. Poco después, la joven mujer también llamada Lucía, como su hija, bajó las escaleras. Tenía el mismo porte que su madre, los mismos ojos firmes. Isabel la observó en silencio mientras se servía una taza de café. «Clara nunca me habló de ti», dijo la anciana, con una mezcla de reproche y nostalgia. «Mi madre no hablaba mucho de su pasado», respondió la joven con serenidad. «Pero antes de morir, me dejó esto». De su bolso sacó una caja de madera, antigua, con las iniciales CV, grabadas en la tapa. Isabel la reconoció de inmediato. Era la caja donde Clara guardaba sus cartas y fotografías. La tapa se abrió con un leve crujido, como si liberara los años encerrados en su interior. Dentro había un fajo de sobres amarillentos, atados con una cinta azul. Isabel los tomó con manos temblorosas. En cada sobre, su nombre estaba escrito con la letra elegante de su hija. «Pero nunca recibí ninguna de estas cartas», susurró. La joven Lucía asintió. Ella las enviaba, pero todas fueron devueltas. Dijo que tú no querías saber nada de ella. Isabel sintió un golpe en el pecho, como si el aire se escapara de repente. «No, eso no es verdad», murmuró. Yo solo quería que volviera. No supe cómo pedirle perdón. Abrió una de las cartas. La voz de Clara cobraba vida en el papel. «Querida mamá, sé que estás enojada, pero aún te quiero. Si algún día lees esto, quiero que sepas que tengo una hija. Se llama Lucía, como tú querías llamarme cuando nací. Ojalá algún día pueda conocer a su abuela». Isabel rompió a llorar. Las lágrimas caían sobre las letras, borrando algunas palabras, como si el tiempo quisiera limpiar la culpa. La niña se acercó y la abrazó sin decir nada, apoyando su cabeza sobre el regazo de la anciana. «Ella te sigue queriendo», dijo la pequeña con una inocencia que atravesaba el alma. «Me lo dijo anoche, en un sueño». Isabel la miró, temblando. «¿Qué te dijo exactamente, Lucía?» «Que no tengas miedo de mirar el espejo. Que el pasado ya te perdonó». El silencio llenó la habitación. Isabel se levantó lentamente y caminó hacia el salón, donde el espejo seguía colgado en la pared. La luz del amanecer lo bañaba. Y por un instante, el reflejo mostró 3 figuras. Isabel, la joven Lucía, y detrás, difusa pero inconfundible, la silueta de Clara.
sonriendo con ternura. Isabel llevó una mano al cristal, y el frío del espejo se mezcló con el calor de sus lágrimas. «Perdóname, hija, por no verte cuando más me necesitabas». El reflejo pareció inclinar la cabeza, como si aceptara aquel ruego. De pronto, algo cayó al suelo. Una carta sin abrir que había estado oculta entre los sobres. Isabel la recogió. El sobre no tenía sello ni dirección. En el reverso, solo una frase escrita con tinta desvaída. «Cuando la veas a ella, sabrás que es tiempo de volver a amar». La anciana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a la niña, que observaba el espejo con fascinación. «Abuela», dijo la pequeña, «¿puedo tocarlo otra vez?» Isabel asintió, casi sin voz. La niña extendió la mano, y al rozar el cristal, el aire pareció vibrar. Durante un instante, se escuchó la melodía del piano, esa que había sonado la noche anterior. Las notas llenaron la casa, suaves, envolventes, como un abrazo que venía del otro lado del tiempo. Isabel cerró los ojos y, entre sollozos, murmuró: «Gracias, Clara. Gracias por traerme de vuelta». Y el espejo, por primera vez en muchos años, reflejó algo más que el pasado. Reflejó un nuevo comienzo. Habían pasado 3 días desde la llegada de Lucía y su hija, y la casa ya no era la misma. Antes, Isabel vivía entre ecos y sombras. Ahora, cada rincón tenía una nueva melodía. Risas pequeñas, pasos descalzos, olor a chocolate caliente por las mañanas. La vieja casa de piedra parecía, por fin, volver a respirar. Isabel caminaba por el pasillo observando los cuadros cubiertos de polvo, los libros apilados, las cortinas que por años habían permanecido cerradas. Lucía la ayudaba a abrir las ventanas, dejando entrar el aire fresco del otoño. «Mi madre siempre decía que esta casa tenía alma», comentó la joven mientras sacudía una manta. Tal vez solo necesitaba que alguien la escuchara otra vez. Isabel asintió en silencio. Esa frase le dolió y la reconfortó al mismo tiempo. Por las tardes, las 3 compartían meriendas en la terraza, bajo la higuera. La niña recogía hojas secas y las pegaba en un cuaderno que había encontrado en el desván. En la última página escribió con letras torcidas: «Casa nueva. Familia nueva». Isabel no pudo evitar sonreír al leerlo. Una noche, mientras las 2 Lucías dormían, Isabel se levantó con una inquietud. El viento soplaba desde el río, y el piano del salón volvió a sonar. Pero esta vez, no como un lamento, sino con una dulzura serena. La melodía era distinta. No la de Clara, sino una nueva, más luminosa. Isabel se acercó despacio. El espejo reflejaba el fuego de la chimenea, y por un instante creyó ver en el reflejo no a su hija, sino a sí misma, más joven, con los ojos llenos de esperanza. Se sentó al piano. Sus dedos, torpes por los años, tocaron las teclas, y las notas siguieron la melodía que el reflejo parecía guiarle. Al terminar, una lágrima cayó sobre el teclado. «Gracias», susurró al espejo. «Gracias por no rendirte conmigo». A la mañana siguiente, Isabel preparó desayuno para las 3. Hizo churros caseros, como cuando Clara era niña. La pequeña Lucía entró corriendo, con las manos llenas de flores silvestres. «Abuela, mira lo que encontré en el jardín». Eran margaritas, las flores favoritas de Clara. Isabel las colocó en un jarrón junto al espejo, y el reflejo devolvió un brillo cálido, casi humano. Durante el almuerzo, la joven Lucía le contó a Isabel más sobre la vida de su madre. Los años difíciles en Madrid, los trabajos pequeños, las noches de música en bares. Cada palabra era una hebra que tejía la historia que Isabel nunca conoció. «Ella hablaba mucho de ti, ¿sabes?», dijo Lucía con suavidad. Decía que su madre era fuerte, pero que no sabía cómo mostrar su amor. Isabel bajó la mirada. «Y tenía razón», respondió con un hilo de voz. «Creí que protegerla era decidir por ella. Y la perdí por eso». Hubo un silencio largo.
La niña los observaba desde su silla, dibujando algo en una hoja. Cuando levantó el papel, ambas mujeres se quedaron sin aliento. Había dibujado 3 figuras de la mano frente a un espejo. Y encima, con letras grandes, escribió: "No más lágrimas, solo amor". Isabel sintió un nudo en la garganta. Tomó la mano de su nieta y la de Lucía, y las apretó con ternura. Por primera vez en décadas, la mesa no se sintió vacía. Esa noche, antes de dormir, Isabel fue al salón. Encendió una vela y se detuvo frente al espejo. Clara susurró: "Si de verdad puedes oírme, quiero que sepas que te perdono, y que me perdono a mí también". El reflejo del espejo pareció ondular, y una brisa cálida recorrió la habitación. La llama de la vela se inclinó hacia ella, como si respondiera a sus palabras. Pero cuando Isabel se dio la vuelta para subir las escaleras, algo la detuvo. En el suelo, justo frente al espejo, había un sobre. No estaba allí antes. Lo tomó con cuidado. Era una carta, escrita con la misma tinta azul de las anteriores, pero dirigida a alguien diferente. Para mi hija Lucía. Cuando mi madre vuelva a sonreír. Isabel sintió que el corazón le latía con fuerza. Subió las escaleras con el sobre en la mano, sin abrirlo, mientras el reloj marcaba la medianoche. En el reflejo del espejo, por un instante fugaz, se vio a Clara mirando hacia la puerta, sonriendo en silencio. Y fue entonces cuando Isabel entendió. La casa ya no estaba embrujada por el pasado. Estaba habitada por el amor. La tarde caía sobre Toledo con una luz dorada que parecía suspender el tiempo. Isabel tenía la carta en sus manos desde la noche anterior, pero aún no se había atrevido a abrirla. El sobre, envejecido y suave, parecía contener algo más que palabras. Un puente entre el pasado y el futuro. En la cocina, la joven Lucía preparaba té mientras su hija dibujaba sobre la mesa. ¿Aún no la has abierto?, preguntó, observando a Isabel con ternura. No. Tengo miedo, respondió la anciana, mirando el sobre. Miedo de lo que pueda decir, o de lo que no diga. Lucía se acercó y le tomó la mano. Tal vez no es una carta para leer, sino para sanar. Aquella frase resonó en Isabel como una campanada. Finalmente, rompió el sello con cuidado. Dentro había 2 hojas, escritas con la letra inconfundible de Clara. Empezó a leer en voz baja, mientras sus ojos se humedecían. Querida Lucía, si estás leyendo esto, es porque el tiempo hizo su trabajo. No te preocupes por mí. Estoy donde siempre quise estar, cerca de mamá, aunque ella no lo sepa todavía. Cuida de ella, como yo no supe hacerlo. Y dile que nunca la culpé. El amor no se rompe por el silencio. Solo se esconde hasta que alguien lo llama por su nombre. Isabel dejó caer las manos sobre la mesa. Las lágrimas le corrían sin control, pero su rostro mostraba algo nuevo. Paz. Mi hija, murmuró entre sollozos. Mi hija sabía que volveríamos a encontrarnos. La pequeña Lucía se acercó con su dibujo recién terminado. Era un retrato de 3 mujeres de la mano, frente a un espejo que brillaba. En el borde, había escrito con letras torcidas: "Las 3 juntas para siempre". Isabel la abrazó con fuerza, sintiendo como algo dentro de ella finalmente se liberaba. Durante años había vivido prisionera de la culpa, del orgullo, de una casa llena de sombras. Ahora, las paredes parecían respirar junto con ellas. Más tarde, cuando el sol se escondía, Isabel decidió volver al espejo. El reflejo del salón se iluminaba con la luz del fuego. Y en la superficie del cristal, algo distinto apareció. No una figura borrosa, sino un paisaje. Como si el espejo se hubiera convertido en una ventana. Se veía un campo lleno de margaritas, y en medio de ellas, una mujer joven con el cabello suelto sonreía mientras tocaba el piano. Isabel se acercó, conteniendo el aliento. Clara, susurró. La figura levantó la mirada y, por primera vez,
La llamó por su nombre. «Mamá». El corazón de Isabel pareció detenerse. Dio un paso hacia el espejo. Extendiendo la mano, la superficie brilló, cálida, como si respondiera al tacto. No hubo palabras, solo esa conexión silenciosa, llena de perdón y amor. Lucía, la nieta, entró en ese momento, sujetando una vela encendida. «Abuela, la casa huele bonito», dijo sonriendo. «Como cuando mami hacía galletas». Isabel sonrió entre lágrimas. «Es porque ella está aquí, mi amor. Siempre lo ha estado». La joven Lucía, observando la escena, comprendió algo que nunca olvidaría. El pasado no desaparece. Se transforma en luz cuando lo aceptas. Esa noche, las tres cenaron juntas por primera vez en el comedor principal. En la mesa había 3 platos, pero una cuarta silla permanecía vacía. Frente al espejo, Isabel la miró y colocó un ramo de margaritas sobre ella. «Para ti», hija, susurró con voz firme y dulce. «Gracias por traerme a casa». Las campanas de la catedral sonaron a lo lejos, marcando la medianoche. El fuego chispeó en la chimenea, y el reflejo en el espejo mostró fugazmente a Clara, de pie, mirando a su familia con una sonrisa serena antes de desvanecerse suavemente. Lucía, la pequeña, miró el espejo con ojos brillantes y preguntó: «Abuela, ¿ya se fue?». Isabel acarició su cabello con ternura. «No, cielo, solo cambió de lugar. Ahora vive aquí», dijo, tocándose el pecho, «donde nunca se apaga la luz». El reloj volvió a marcar el tiempo, pero esta vez no sonaba como una cuenta regresiva, sino como un latido lleno de vida. Y en ese instante, Isabel entendió que no era el final de una historia, sino el principio de otra, escrita con perdón, amor y memoria. El invierno llegó temprano a Toledo. El aire olía a leña y a pan recién hecho. Desde la colina se veía la catedral envuelta en una neblina suave. Y en la vieja casa de Isabel, una nueva rutina había nacido. Cada mañana, la anciana preparaba chocolate caliente para su nieta, mientras la joven Lucía cuidaba del jardín. Las risas llenaban los pasillos que antes conocían solo el eco. La vida, lentamente, volvía a ocupar su lugar. El espejo seguía en el salón, colgado en el mismo sitio, pero ya no imponía temor. Ahora era un testigo silencioso de los desayunos, los juegos y las conversaciones al caer la tarde. Isabel había decidido no moverlo. «Hay cosas que deben quedarse donde la vida las puso», decía con una sonrisa. Un domingo, mientras la niña dibujaba junto al fuego, Isabel se detuvo frente al espejo. En el reflejo, no vio a Clara, sino a sí misma, con el rostro sereno, sin la sombra del pasado. «Gracias», hija, susurró. «Gracias por enseñarme a mirar sin miedo». El reflejo pareció devolverle una luz cálida, como si el cristal respirara. En ese instante, la joven Lucía entró en la habitación, con una carta en la mano. «Abuela, esta estaba en el buzón. No tiene remitente». Isabel la abrió despacio. Dentro solo había una hoja con una frase escrita a mano, en la misma letra que conocía también: «Ya no busques en el espejo, mamá. Estoy en cada risa que llena esta casa». Las lágrimas le resbalaron por las mejillas, pero no eran de tristeza, sino de gratitud. «Entonces, no te fuiste nunca», dijo, dejando la carta sobre la repisa. Por la tarde, encendieron todas las luces de la casa. La niña insistió en colocar un adorno nuevo sobre el piano. Una pequeña figura de cristal en forma de corazón. Cuando la luz del atardecer la tocó, el reflejo se descompuso en 1000 colores que danzaron sobre las paredes. «Mira, abuela, parece magia», dijo la pequeña Lucía, riendo. Isabel la abrazó con ternura. «No es magia, amor», respondió. «Es lo que pasa cuando dejas entrar la luz».
El reloj de pared dio las 7. Afuera, la ciudad comenzaba a iluminarse, y las campanas resonaban en el aire frío. La anciana se quedó un momento mirando el espejo. Su reflejo, el de su nieta, el de su casa llena de vida, y por un segundo creyó ver, muy al fondo del cristal, a Clara caminando entre las margaritas, sonriendo con la serenidad de quien sabe que su historia, por fin, está en paz. Isabel cerró los ojos, respiró profundo y susurró: «Descansa, hija. Nosotras seguiremos viviendo por ti». El fuego crepitó, las luces parpadearon, y la casa, una vez más, respiró. El eco de aquel piano todavía parecía flotar en las paredes de la vieja casa de Toledo. Todo había cambiado, y sin embargo, nada se había perdido. Isabel ya no miraba el espejo con miedo, sino con gratitud. En él no veía fantasmas, sino recuerdos que habían aprendido a descansar. Su nieta jugaba entre risas, la joven Lucía regaba las flores, y la casa, por fin, respiraba como si el tiempo hubiera perdonado. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que aún puede mejorar, escribe 0 y cuéntanos cómo lo harías. A veces, las segundas oportunidades no llegan con ruido, sino con un suspiro, con la voz de un niño o el reflejo de una sonrisa que creíamos perdida. Isabel comprendió que el perdón no borra el pasado, pero sí ilumina el camino que queda por andar. Y entendió también que el amor, cuando es sincero, no se apaga, solo cambia de forma, porque, en realidad, nadie envejece mientras aún ama. El corazón, cuando se reconcilia con sus heridas, se vuelve joven otra vez. La bondad, aunque pequeña, tiene el poder de transformar una vida entera. Y el hogar no es un lugar, sino la suma de las personas que nos esperan, nos entienden y nos perdonan. Como un espejo limpio que devuelve la luz, un solo gesto de ternura puede reflejar esperanza en quien ya la había olvidado. Quizás todos tengamos algo de Isabel, un rincón del alma donde el tiempo se detuvo esperando perdón, pero siempre, siempre, hay una mano pequeña o una sonrisa que nos recuerda que todavía es posible empezar de nuevo. Tómate un momento para pensar en tu propio espejo, en esos recuerdos, esas personas o gestos que aún esperan una palabra amable. Y si esta historia te ha dejado una huella en el corazón, compártela con alguien que necesite creer de nuevo en la familia,